Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, El Círculo de la Libertad. Yo soy Juan y hoy voy a continuar hablando de el juicio en Londres y el veredicto parcial o preliminar de la decisión de esta alta corte. Hace unos días hice un video el día de que se publicó la decisión de la jueza y de la Corte Superior de Londres, cuando el vocero de la República de Cuba, Humberto López, de manera descarada y digamos que brutal, le miente a 11 millones de cubanos y le miente a la opinión pública internacional, dando un triunfo que si digamos meramente eh, técnico, en concreto, no se apega a la verdad, porque les voy a poner el vídeo, dice el encabezamiento del artículo, o sea, el titular del artículo en el periódico Granma, este periodicucho de los comunistas cubanos, dice triunfo de Cuba en la Corte de Londres, si no hubo un tal triunfo. CRF no es acreedor de Cuba y es todo lo contrario a la decisión de la Corte, donde la jueza deja bien claro que CRF es el acreedor legítimo de la deuda cubana y que ya en su momento buscará las vías de cómo, digamos que solucionar el problema de esta deuda con el Banco Nacional de Cuba. Es importante, eh, yo he hecho como un desmembramiento de este video, porque si el día 4 te dicen que, de manera mentirosa, te dicen que triunfo de Cuba, CRF no es acreedor de, legítimo de la deuda, pues el siguiente día no sale ni Humberto ni ningún otro vocero, sino que sale el ministro, el propio ministro de Justicia de la República de Cuba, a una conferencia de prensa diciendo que se va a apelar la decisión de la Corte. ¿Y por qué se va a apelar la decisión de la Corte si Cuba ganó el juicio de Londres? Pues porque el día antes, pues mintieron. Y mintieron descaradamente porque la decisión de la jueza, y repito, fue que CRF es legítimo acreedor de la deuda cubana por la forma en que se realizaron las transferencias de esta propiedad y que ya buscarán las vías para que este fondo pues recupere su deuda. Más adelante, en otro, ahora van a ver este video, perdón, miren para acá. Esta mañana en nuestros medios. República de Cuba gana pleito en Londres. CRF no es acreedor del Estado cubano. Durante meses hemos seguido al detalle el proceso y junto al equipo legal de cubanos, de españoles, de ingleses, he sido parte, he tenido esa posibilidad de no pocos momentos importantes que han permitido llegar a este resultado de hoy. En ese grupo se han trazado estrategias, se han debatido ideas, ha primado la inteligencia colectiva y lo mismo allá en Londres, aquí en La Habana o en Madrid. La premisa principal ha sido una sola siempre: defender la verdad. Bueno, y más adelante, aquí al final pueden ver que este señor vuelve a mentir diciendo que Cuba siempre va a estar apegada o defendiendo la verdad cuando no hay nada más cierto que el Partido Comunista de Cuba y el gobierno revolucionario y comunista de Cuba no están más lejos de la verdad que cuando dicen la verdad. Más adelante, este señor se envuelve en una trama de historias buscando la manera de explicar lo inexplicable y hay un hecho notable. Cuando hace esta historia, él habla de que CRF demandó al Banco Nacional de Cuba por asumir la deuda, por ser el deudor, y también a la República de Cuba por ser el garante. Y habla con
Es razón de que el garante es una persona que, dado el hecho de que no se pague, es el que asume, pues, da la cara, digamos, por el que no paga. Pero es que en este caso ni ha pagado el deudor ni ha pagado el garante. Y esto está, hay que tenerlo muy claro, que aquí no se ha pagado la deuda, no se le ha pagado la deuda ni a ni los acreedores originales, una institución financiera italiana y otra institución financiera francesa, ni luego a un banco chino que también compró la deuda desde de estas dos instituciones financieras. Y tampoco, pues, ya digamos que últimamente a CRF Internacional, que quiere decir Fondo de Recuperación de la Deuda Cubana. Cuando este señor habla de la República de Cuba, yo quiero que vean esto, que yo les diga esto antes de que lo vean para que piensen. Cuando habla de República de Cuba, dice que es el Estado de Cuba, pero omite, y estoy seguro que con toda intención, que es profeso, que no dice que es el Estado de Derecho socialista, que es un Estado que está regido por un partido comunista que es fuerza superior y que dirige y controla todo en el país. Desde el Estado, que es este sistema de instituciones y organizaciones, incluida la República. República y Estado son dos cosas totalmente diferentes, pero Humberto omite de manera intencional que Cuba es un Estado socialista de derecho, lo dice la Constitución, y que el Partido Comunista es la fuerza superior de ese Estado socialista de derecho, está por encima de todo, controla todo y dirige todo, incluso está por encima de la Constitución, o sea que es responsable de cada acción, digamos que buena o mala, de las instituciones, organizaciones y hasta del propio pueblo de Cuba. Y esto es algo que Humberto omite en su declaración y que lamentablemente el cuerpo, digamos que legal, los representantes legales de CRF Internacional no dejaron claro y no pudieron demostrar en la Corte de Londres, sino el resultado en este sentido de la vista preliminar hubiera sido también diferente. Sin embargo, quedó claro que por la jueza que la, este grupo CRF Internacional es el legítimo acreedor, y lo van a ver aquí, no es porque lo diga yo, no es porque tenga mala intención ninguna. Miren, aquí este mismo día, el día 4 de abril, lo dice Deutsche Welle, está en inglés, pero se puede ver muy claro en inglés que dice que hay una ambivalencia en el resultado de la vista, porque si por una parte el gobierno de Cuba se dice ganador, el fondo también es ganador porque se le ha acreditado como acreedor legítimo de esta deuda. Entonces, pues le pongo el siguiente fragmento de la presentación o de la diserción esta tan descarada de Humberto en el noticiero. Miren para acá. En este proceso eran dos los demandados. CRF demandó al Banco Nacional de Cuba y demandó también a la República de Cuba. Cuando decimos República de Cuba, estamos hablando del Estado, el Estado cubano. ¿Y por qué al Estado cubano? Bueno, pues lo demanda en su condición de garante del contrato del crédito original. Vamos a tratar de explicar esto, decirlo de otra manera. El crédito, el préstamo del que se está hablando, se otorgó al Banco Nacional de Cuba y el Estado en ese momento ocupó la posición de garante. Esto quiere decir que el Estado respaldaba la obligación de que el banco pagara la deuda. Cuando se produce un préstamo, la garantía soberana, ¿qué cosa es? La garantía soberana es un acto de confianza
del Estado con el acreedor. No en todos los préstamos el Estado otorga su garantía. Cuando el Estado lo hace, ¿qué ocurre? Que está demostrando respeto hacia ese ente que otorgó el préstamo. La garantía soberana es entonces la obligación, vamos a entender así, garantía soberana, obligación del Estado de asumir el pago en caso de que el deudor no pague, no lo haga. Es fácil comprender que si el Estado se obliga a pagar una deuda a alguien y ese alguien cambia, el Estado tiene obligatoriamente que estar de acuerdo, que dar su consentimiento. Vamos a tratar de entenderlo con un ejemplo. Digamos que Juan le prestó dinero a Pedro. Pedro y Juan acordaron que si Pedro no puede pagar, entonces Julio, una tercera persona, va a ser el que pague. Si Pedro y Juan cambian algún detalle del negocio que ellos hicieron, el préstamo entre ellos, ¿usted cree que deberían avisarle a Julio? ¿O que Julio debe sencillamente acatar lo que ellos acuerden sin tomarlo en cuenta? Y si entra en el negocio un extraño que no es ni Juan que prestó el dinero, ni Pedro que lo recibió, y si además ese extraño que viene, que entra, actúa de forma ilegal, soborna, miente, te demanda en un tribunal, este es un ejemplo sencillo que ilustra lo que ha ocurrido entre personas que podemos ser, por ejemplo, usted, yo. Imagínese en la práctica internacional los derechos que puede tener entonces un Estado soberano si está en este juego. Pues esto es lo que ha pasado aquí. El crédito existió, ¿sí? Nadie lo ha negado. Se prestó dinero al Banco Nacional de Cuba y el Estado en su momento otorgó una garantía. Bueno, más claro ni el agua. Sin hablar ni de Julio, ni de Juan, ni de Pedro, ni de ninguna de estas, hablando de los, digamos, que protagonistas reales de esta historia, que si el Banco Nacional de Cuba, que ya no existe, digamos, como institución bancaria fundamental o principal de la República de Cuba, sino el Banco Central de Cuba. Déjeme decirle algo, que el Banco Central de Cuba es una continuidad, como mismo el Canel y toda esta gente son continuidad de la revolución. Este Banco Central de Cuba es continuidad del Banco Nacional de Cuba y en ese sentido ya les decía que la jueza y sobre todo por la acción de la defensa o de los expertos legales de CRF no quedó esto bien claro, claramente expuesto. Pero bueno, si, o sea, que si el Banco Nacional de Cuba ha ignorado por años el pago de esta deuda a sus acreedores legítimos, que no tuvieron otra opción que optar por venderla porque no han recibido ni un centavo de esta deuda que se asumió hace ya desde el 1984, hace 16 y 23, 39 años y no se ha pagado ni un centavo. No se ha pagado ni un centavo. Pues dijeron, vamos a vender esta deuda, se la vamos a vender a alguien por un precio pues mucho menor, disfrutaremos algo de, digamos, de esta una cantidad menor, pero algo recuperaremos y le pasaremos pues la papa caliente al fondo y que el fondo vea cómo hacer las cosas. Esta transferencia pues se hizo de manera legal y que quede claro que el fondo ha acudido a la Corte como último recurso. Esto ya yo lo hablaba en el video anterior, lo pueden ver porque está claro, está en todas las publicaciones de ese momento cuando se estaba celebrando el juicio, que el fondo CRF internacional, Fondo de Recuperación de la Deuda Cubana, optó como último recurso por llevar a corte a el Banco Nacional de Cuba y a su garante, la República de Cuba, porque no han pagado y porque no se quieren sentar a negociar el pago de la deuda. No se sentaron ni con los acreedores originales, ni se han sentado con estos que ellos dicen que, con este que ellos dicen que no es un acreedor legítimo. Pues no se sentaron
a negociar, ni han negociado, ni han pagado ni un centavo a los originales, que por eso se la vendieron a este, que ellos dicen que no es el legítimo. Y este grupo tiene evidencias, enviaron cartas donde pedían sentarse y negociar la deuda, y ante esta negativa de los comunistas que nunca pagan, que esa es la esencia de aquí, de esta demanda, no es que el fondo se agüitre o que va a cobrar mucho más. No, aquí el hecho de la demanda es porque los comunistas no han pagado ni un centavo de esta deuda que contrajeron. Son unos ladrones, unas personas sin vergüenza, en resumen, unos descarados porque no cumplen con los compromisos que se imponen, que asumen. Y no es porque lo diga yo, aquí pues lo van a ver otra vez, y con esto pues me despido. Le digo como siempre que yo hago estos videos para que las personas piensen, para que las personas analicen, y si llega y se da el caso, ¿por qué no también pues debatir? Miren acá cómo Fidel Castro, este video lo voy a volver a repetir, este es uno de mis anteriores videos, como aquí ante la Asamblea Nacional del Poder Popular pues les dice a los miembros del Parlamento y a la opinión pública mundial que no tiene interés ninguno de pagar. Y esto es lo que tienen que llevarse la gente ahora a análisis, a pensar. ¿Qué es el mensaje que se da aquí en este discurso? Y lo pueden ver claramente en una de las primeras opciones. Dice, cuando no queremos, cuando hablamos de no pagar la deuda, hablamos de cumplir. Dice, no queremos cumplir. ¿Y cómo es posible que estas mismas personas digan ahora que sí, que el Estado cubano y que la República de Cuba siempre ha estado empeñada en cumplir sus compromisos, cuando este mismo señor aquí lo dice con sus palabras que no quiere cumplir, que la deuda es una esclavitud, que la deuda es impagable, todas estas cosas que le dan risa a las personas, pero es reírse de la infamia, reírse de la desvergüenza pública de asumir, de decir que uno no va a pagar sus compromisos contraídos. Les doy las gracias. Les pido por favor que le den like si les gustan mis videos. Los invito a un próximo video al respecto. Muchas gracias. Hasta luego. Para resolver este problema terminológico, que dice cancelar, sinónimo, liquidar. Depende en qué sentido queremos liquidar la deuda. Cumplir, no queremos. Derogar, sí queremos.